¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la salvación? ¿Sé salvo por gracia o por obra? ¿Se puede perder la salvación? Y es importante comprender completamente la doctrina de la salvación, porque algunas personas se han ido al extremo y extremos muy peligrosos al comprender solo una parte de la verdad. Algunas personas usan el verso "la fe sin obra es muerta" para enseñar que debemos trabajar para ser salvos. Mientras tanto, otros se van hacia el otro extremo, al punto que enseñan que porque somos salvos por la gracia, ya no necesitamos hacer ningún trabajo, ni esforzarnos para vivir una vida en santidad. Y quiero decirle que ambas posiciones tienen una cierta verdad, pero al mismo tiempo esto no es toda la verdad. Así que en este video trataremos de dar una enseñanza general sobre el equilibrio correcto entre la gracia y las obras. Dios te bendiga mucho, mi amado hermano y amigo. Si es la primera vez que mira uno de nuestros videos, mi nombre es Joel García y en este canal subimos videos todos los días para responder a tus preguntas acerca de Dios y su palabra. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ya comenzamos. Comencemos leyendo en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1, que dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? La salvación es un inmenso regalo que Dios nos ha dado, el cual debemos de cuidar para que no se deteriore ni la perdamos. Tenemos que darle el valor que se merece, ya que dio a alguien su vida por nosotros para librar nuestra alma del infierno. Todos los días en nuestro corazón tiene que existir la disposición de tener una buena relación con el Espíritu Santo. Y de esta manera le amaremos de tal manera que no queremos vivir sin su presencia. Es importante entender que hay una gran diferencia entre la salvación y la santificación. Cuando hablamos de la salvación nos referimos al momento en que una persona nace de nuevo y es perdonada por Dios. Pero también se necesita la santificación diaria hasta que venga Cristo. Una vez que hemos recibido la salvación, comenzamos a vivir una vida en armonía con lo que enseña la palabra de Dios y tener una vida en santidad delante del Señor. Y para presentar con precisión esta enseñanza, quiero fundamentarme en 3 puntos básicos. Primero, la forma de recibir la salvación es solo a través de la gracia. No hemos hecho nada digno de salvación. Nadie puede hacer buenas obras para que Dios lo perdone. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 64, que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Ahora bien, para ser salvo y tener paz con Dios, solo basta con creer en Jesús y recibir el regalo de salvación por fe. Así dice Romanos capítulo 5 versículo 1, que justificado por la fe tenemos paz para con Dios. La palabra de Dios nos revela que nosotros somos dignos del castigo de Dios, pero que Jesús llevó sobre él nuestra culpa y castigo, para que todo aquel que se arrepienta y cree en él como su Señor y Salvador pueda ser salvo. Vemos aquí un claro ejemplo. Es el del ladrón de la cruz, que no tuvo tiempo de hacer obra, sino que solo creyó por fe en el Señor en el último momento de su vida y Jesús le garantizó la vida eterna. Entonces, para recibir el regalo de salvación y perdón de Dios, debes arrepentirte por fe y aceptar a Jesús en tu corazón. Ahora bien, en segundo lugar,
Cuando recibimos la salvación por gracia y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestro corazón y comienza a dar fruto en nosotros como evidencia del nuevo nacimiento. Él nos lleva a la santificación y a practicar obras de santidad y pureza. El cristiano verdadero siente dentro de sí la necesidad de dejar las cosas que son pecado y Dios le ayuda a santificarse de vivir una vida para Él. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, porque si estamos en Cristo, la fe nos llevará a dar buenas obras y comenzaremos a dar buenos frutos. El fruto del Espíritu Santo en nosotros hace que ya no andemos más en la carne pecaminosa hacia obras malas. Pero ahora doy buenos frutos no por mi poder, sino por el poder del Señor en nuestra vida. Hacer obras para ser salvo. Nadie puede hacer obra alguna para ganarse el perdón de Dios. Algunos se afanan por justificarse delante del Señor, golpeando su cuerpo, flagelándose y haciendo obras de caridad, pero no lo consiguen. Pues para ser salvo, repito, solo hace falta creer en el Señor Jesucristo. Pero una vez hemos recibido esa salvación, que es gratuita, el Espíritu Santo nos impulsa a nosotros a hacer obras de santidad para Dios y nuestros semejantes. Por esto la Biblia dice que el fruto del Espíritu es lo que produce en mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sabemos que cuando somos salvos, adquirimos la capacidad de hacer buenas obras como parte de nuestra salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, la palabra del Señor dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, oiga esto, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El que no es cristiano se afana por hacer buenas obras, pero el cristiano tiene un motor interior que lo impulsa hacia la santidad y las buenas obras. Y esto lo hace, mi estimado hermano, es el Espíritu Santo. Pero quiero aclarar este tercer punto que es muy importante. No es que la gente se olvide de hacer el bien porque la gente haya recibido la vida por gracia y se duerma espiritualmente y que automáticamente Dios haga la obra en nosotros. Algunos no comprenden totalmente esta doctrina y dicen que si recibimos la salvación por gracia, no podemos mantenerla por obra. Pero hay un grave error, porque la salvación es el primer paso, pero luego le sigue la santificación. Y la persona que renuncia a esta santificación puede a la larga desviarse de la salvación que ha recibido inicialmente. Ahora bien, cuando entramos en la santificación, esta santificación trae obra y se necesita sacrificio para abandonar los deseos pecaminosos, no con fuerzas humanas, sino por el poder y la capacidad que da Dios dentro del cristiano con el Espíritu Santo. Si nosotros leemos en el libro de Gálatas, nos habla mucho sobre la salvación por gracia y no por obra. Pero recuerden que habla de la salvación como el primer paso para recibir el perdón de Dios, para poder ser perdonados y santificados. Pero luego hay un proceso que los cristianos tienen que pasar para ser santificados. Y eso claramente involucra las obras del cristiano. Repito, no por mi propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Y quiero dejar bien claro con lo que la Biblia dice, porque estamos comprometidos a decir la verdad a toda costa, aunque haya gente a la que no le guste que alguien se niegue a dar las obras o frutos que Dios desea producir en él. Y si rehúsa vivir una vida en santidad consagrándose a Dios, en algún momento será cortado y posiblemente perderá la salvación si no camina rectamente mientras aún haya tiempo. Y si la muerte le sorprende andando con pasos fuera de la voluntad de Dios y rechazando la santificación, esta persona, y repito, si en este momento le sobreviene la muerte y lo sorprende, puede perder el precioso don que ha recibido. Por eso decimos que la salvación no se pierde por sí misma, sino por el hombre. Él mismo puede perderla cuando decide no vivir en la santificación a la que el Espíritu Santo le insta cada día después de ser salvo. El Señor Jesús dijo
En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el que se duerme y no da fruto de santidad para Dios, el Padre, quien es el labrador, lo cortará y será arrojado en el fuego. Por tanto, la Biblia nos exhorta en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Oiga esto, vemos como Dios nos manda a corregir las cosas malas que hay en nosotros, para que finalmente no nos arrastre y no nos saque del camino. Es verdad también que alguien que no sienta la necesidad de vivir en santidad y persiste en el pecado, muy posiblemente nunca haya nacido de nuevo. Porque en el libro de Juan, o primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, la palabra del Señor dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oiga esto, mi amado hermano, como dice la palabra del Señor, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no se entrega al pecado. El cristiano verdadero siente dentro de sí mismo una fuerza mayor que el de la tentación, y es por el poder del Espíritu Santo. Pero si cabe la posibilidad de que alguien que haya nacido de nuevo y comience a dar fruto en el tiempo del primer amor, y luego decida por voluntad propia apartarse de la verdad y no vivir más en la santidad que Dios quiere producir en él, en este caso, como dijimos anteriormente, la persona pudiera ser cortada, pues se ha negado por voluntad propia vivir en la verdad. El Señor nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. El apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En la justificación no tenemos ningún papel que hacer, solo arrepentirnos y aceptar el regalo de la salvación por gracia. Pero en la santificación tenemos un papel de responsabilidad y acción. Y el Señor nos habla cuando el apóstol Pablo dijo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa este verso bíblico? Que la gracia y la salvación que hemos recibido nos enseña la santificación para ser salvos. Nos impulsará a dar buenas obras para Dios, pero tenemos la responsabilidad de obedecer y vivir intencionalmente una vida cristiana. Ahora bien, mi amado hermano, finalizando este video, que creo que ha sido de mucha bendición a tu vida, por favor quiero pedirte que nos dejes tu opinión aquí abajo en la tabla de comentarios y un fuerte like apoyando este ministerio, y pueda este video llegar a muchas más personas. Nos vemos mañana. Si Cristo no ha venido a buscar su iglesia o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida.